pido por favor que vayan al libro de Santiago, capítulo 1. ¿Sí? Hola. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8 vamos a estar, pero versículo 5 al versículo 7 es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que Alan, a ver. El volumen, ahí está. A ver. Hola. Hola, hola. ¿Hay prueba? Hola, hola. Hola. ¿Está permitido? Sí. Sí, pero cámbialo de lugar. Hola. Sí. Bueno, igual. Este es el micrófono. Bueno, ahí vamos a continuar entonces, sin el micrófono. Igual se va a escuchar. El versículo 5 al versículo 7 vamos a estar viendo el día de hoy. Pero les voy a invitar, por favor, a que puedan leer conmigo de manera intercalada, en voz alta, del versículo 2 al versículo 8. Yo voy a leer el primero y después ustedes continúan y así de manera intercalada. Versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, mientras haga, que recibirá cosas algunas del Señor. Ahora todos juntos, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, en este pasaje, del versículo 2 al 8, vemos claramente que Santiago pide dos cosas. Una, que el cristiano tenga, a los cristianos, a los judíos que están en la diáspora, en la dispersión, fuera de Israel, que habían sido por migración o por persecución, pero salieron de Israel, les pide que tengan gozo en medio de ¿qué? De las pruebas. Pero también, versículo 5, le pide que tengan sabiduría, que la pidan, ¿verdad? Pero que sean cristianos sabios, es el fin de esa petición. Ya vimos que el cristiano debe tener gozo en las pruebas, y vimos las razones por cuál debe tener gozo en las pruebas. Ahora vamos a ver que debe tener sabiduría, ¿verdad? Que vamos a ver eso. Y debemos pedir sabiduría a Dios para ver la prueba, para ver a la prueba y a la vida como Dios la ve. Entonces vamos a aprender que hoy debemos pedir sabiduría a Dios para ver a la prueba y a la vida como Dios la ve, para luego aplicarla, o sea, para aplicar su palabra a esas circunstancias o a diferentes circunstancias que nos surjan. Entonces vamos a ir a Dios en oración para ir viendo varias de estas verdades relacionadas en cuanto a la sabiduría que vemos en este libro, en este pasaje. Vamos a orar, por favor, pidiéndole al Señor que Él nos salve. Señor, gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros, por cumplir tus promesas, que son muchas. Gracias, Padre, porque realmente en tu palabra podemos ver que tú eres un Dios generoso, misericordioso, y que eres un Padre bondadoso y que escucha a tus hijos, el clamor de tus hijos. Te rogamos, Señor, para que esta mañana sea edificación tu palabra, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Úsame para que pueda exponer bien las verdades de tu palabra, Padre Celestial. Y te ruego, Señor, que podamos ser aquí, estar con la disposición de ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial, y no tan solamente oidores.
que haya recepción, que quite toda preocupación, que quite toda angustia, que quite toda desesperación, Señor. Cualquier cosa que impida que reciban los hermanos tu palabra. Y si alguien aquí que no conoce a Jesús, que no te conoce como Señor y Salvador, te ruego, Padre, que tú obres para salvación en la vida, Señor, de aquella persona que no te conoce, Señor, que no sabe dónde va a ir cuando muera. Te pido, Padre Celestial, por eso. Gracias por tu Santo Espíritu, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces eso, de que debemos pedir sabiduría a Dios para poder ver la prueba y la vida como Dios la ve. Entonces el primer punto sería que la sabiduría es necesaria, ¿verdad? Vamos a ver eso, que la sabiduría es necesaria. Versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Ahora, Santiago está diciendo eso, que pidan sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría es la que está exigiendo Santiago? Si le falta sabiduría, que le pidan a Dios. ¿Qué tipo de sabiduría? Es una sabiduría sobre conocimiento intelectual, ¿verdad? Sobre tener títulos académicos, sobre tener doctorados o magister también, o no sé, grados superiores, ¿verdad? Está hablando de eso Santiago, de este tipo de sabiduría, o lo que podría llamarse sabiduría. No es esa sabiduría. La sabiduría que pide Santiago, que nosotros le pidamos al Señor, es la sabiduría celestial, una sabiduría piadosa. ¿En qué consiste esa sabiduría piadosa? Una sabiduría celestial. Esa sabiduría es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder según los principios de la Biblia. Nuevamente, es poder ver las cosas o el mundo, la situación, desde la perspectiva de quién, de uno mismo, la perspectiva del amigo, del compañero, no, la perspectiva de Dios. Es responder según los principios de la Biblia. El conocimiento intelectual puede ser necesario, y el conocimiento moral y espiritual que viene de la palabra de Dios debe ser combinado para que sea esa sabiduría piadosa y celestial. Pero si solamente es conocimiento intelectual de aquellas cosas, por ejemplo, ustedes no sé si habrán visto en las redes de alguien que fue captado, ¿verdad?, por las cámaras, de que estaba con una mujer que no era su esposa, ¿no? Y era un empresario o un ejecutivo de una empresa, y es una persona muy inteligente, más inteligente que tal vez muchos de los que estamos aquí, muy inteligente. Pero una persona sabia, esa persona inteligente, no, por lo que se ve, no es ni está ahí de ser sabio, ¿verdad? Es una persona muy necia. Entonces, no confundamos el conocimiento intelectual, o lo que podría decir yo le llamo inteligencia, con la sabiduría celestial y piadosa. Es diferente. Uno no puede tener tal vez un título académico, pero sí ser sabio, ¿ok? Ser muy sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría celestial y piadosa viene de Dios. Y vamos a ver eso, que esa sabiduría es necesaria para nuestra vida. Santiago le invita a que reflexionen, porque mire cómo comienza ahí, dice: y si alguno de vosotros, no está diciendo ya todos ustedes tienen falta de sabiduría. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto va relacionado con lo anterior. Si alguno está pasando una prueba, está pasando una dificultad, y está en ese momento de dificultad y de prueba, teniendo un momento de confusión, un momento de angustia, un momento donde la queja o la tristeza viene, está haciendo falta de sabiduría. Entonces les pide y le dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, ¿verdad? Está siendo muy, como quien diría, tierno Santiago. Está diciendo: bueno, miren, reflexionen, ¿verdad? El que es humilde va a aceptar esa invitación, pero el que es soberbio va a decir: no, a mí no me hace falta sabiduría, ¿no? Yo tengo sabiduría, o sea. Y podría pasar a las personas que escribió Santiago esta carta, por estar
diciendo eso o teniendo ese concepto de sí mismo. Por eso Santiago no está siendo muy ya deduciendo o implicando que todos los que están leyendo tienen falta de sabiduría. Pero obviamente sabemos que necesitamos sabiduría, ¿ok? Necesitamos sabiduría. El Espíritu Santo sí escribió de esa manera, pero sabemos que todos necesitamos sabiduría, ¿verdad? Nos invita a reflexionar, a decir, si me falta sabiduría, se la debo pedir a Dios. Entonces, esa sabiduría es necesaria. Tiene gran valor ser sabio. Tiene gran valor tener sabiduría. Esto va relacionado nuevamente con los versículos 2 y 4, que habla que el cristiano está basado en esos cristianos que estaban en la diáspora, fuera de Israel, estaban pasando por diversas pruebas. Entonces deben tener gozo en esas diversas pruebas. Pero, como le dije, nosotros somos tendientes a tener gozo en las pruebas, en las circunstancias difíciles. Es difícil. Uno cuando se encuentra en situaciones difíciles, cuando las circunstancias prueban la fe, es difícil actuar con sabiduría. Es difícil tener gozo en esas circunstancias. En esos momentos de pruebas necesitamos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para saber actuar o tomar decisiones basados en los principios bíblicos, no basados en uno mismo. Para obedecer a Dios en momentos difíciles, necesitamos sabiduría para ver las pruebas como lo que son. ¿Cuál es el fin de las pruebas? Para nuestra madurez espiritual. Ese es el fin. Para madurarnos, para hacernos más como ¿quién? Como Cristo. Para eso necesitamos la sabiduría, para entender las situaciones, para entender las pruebas, para entender las circunstancias. Cuando entendemos eso, sí es fácil tener gozo, o es más propenso a que entendamos cómo Dios ve todo y digamos, sí, ¿sabes qué? Estas cosas que estoy pasando tienen un fin, que es para hacerme más como Jesús. Cuando las cosas van bien en el matrimonio, ¿verdad? Podemos ser sabios y actuar bien o pensar que actuamos bien. Pero cuando hay pruebas, cuando hay tensión, ahí se ve que sale de uno mismo. Si uno actúa con sabiduría o no. Por eso es necesario tener sabiduría o ser sabios en el momento de la prueba. Porque cuando hay tensión pueden salir palabras, como dice en Santiago 3, la lengua, y no podemos ser sabios al manejar ¿qué cosa? La lengua. O incluso no ser sabios en manejar los pensamientos y los sentimientos del corazón. Tal vez hay rencor, tal vez hay rencilla. Uno necesita entonces ¿qué cosa? Sabiduría. Necesitamos sabiduría de parte del Señor. Esa sabiduría celestial, sabiduría piadosa. Necesitamos sabiduría cuando uno se le rompe algo, por ejemplo, una prueba, ¿no? Se le rompe algo y dice, ¡oh! Se me rompió. Y uno puede actuar de manera necia y decir, o de manera no bíblica, al entrar en la queja, al entrar en la tristeza, o hundirse, ¿verdad?, en la ira o el enojo. Y eso no sería actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque aquella persona que es sabia entiende que si se le rompió el auto, que si se le rompió la bici, o que si se rompió la heladera, sabe que bueno, sí, tengo que gastar plata, ¿no? Tengo que gastar plata para arreglar, ¿verdad? Pero entendemos que Dios es soberano, ¿verdad? Por eso es necesaria la sabiduría. Uno va a entender que Dios es soberano. Y si Dios permite, Dios no es que se le escapó de sus manos el hecho de que se te rompiera el auto, o que se rompiera la heladera, o que se te empieza a fallar las cosas. A todos queremos que sean eternas las cosas, ¿no? Y que no se rompan nunca. Pero sabemos que Dios es soberano y que no se le escapa nada de sus manos, ¿amén? Por eso necesitamos la sabiduría de parte del Señor. Sabemos, sí, qué bajón, ¿verdad? Pero Dios sabe, Dios tiene propósitos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Es para nuestro bien.
Entonces la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, te va a permitir pensar así. Pero es difícil pensar así. No somos tendientes a pensar de esa manera. Somos tendientes a decir, oh, siempre esta cosa que se me rompe, o esta bici, o esta heladera, o esta lo que sea, ¿verdad? Y siempre a mí, ¿por qué, Señor? Eso no es una manera sabia de responder ante la prueba. ¿O no? No es manera sabia. Es por eso que necesitamos pedir sabiduría para pensar como Dios piensa, para ver las cosas como Dios las ve. La sabiduría es necesaria para ver las pruebas, para nuestro crecimiento. No es para destrucción las pruebas, es para nuestro crecimiento, para ver cómo Dios la ve. Nos invita a tener una vida sabia, o sea, podemos tener una vida sabia si se la pedimos a Dios, esa sabiduría. Y Dios nos demanda vivir así, sabiamente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 15, se lo voy a leer. Efesios 5, versículo 15 dice lo siguiente. Si no la encuentra, presten atención y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Parece cordobés que quería, ¿no? ¿Cómo andéis? No. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Ok? No hay que andar como necios, hay que andar como sabios. Eso está diciendo en Efesios 5. Proverbio 16, 16. Y ahí está en relación al uso del tiempo, al uso de cómo aprovechas los recursos y las oportunidades que Dios te da en cuanto al tiempo. Ahora, Proverbio 16, 16. La persona más sabia del planeta, ¿verdad? Y creo que en toda la historia, escribe este proverbio. Y reflexiona lo siguiente, también la más rica de ese entonces, y creo que de todos los reyes de Israel, según la palabra, Proverbio 16, 16, que tenía oro a más no poder. Proverbio 16, 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, en términos materiales, en términos económicos, la sabiduría lo sobrepasa. Esa sabiduría que viene, que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? El temor de Jehová. Entonces, esa sabiduría piadosa y celestial sobrepasa a los bienes materiales. Debemos estar teniendo un gran valor, un gran interés por la sabiduría que viene de Dios. Por la sabiduría que necesitamos para afrontar las pruebas, que es la sabiduría que necesitamos para responder bien ante una situación difícil, porque siempre si no vamos a estar respondiendo según la carne, ¿verdad? Vamos a estar respondiendo de manera que no agrada a Dios cuando vengan situaciones difíciles. Dios o sea, necesitamos esta sabiduría. Y ahora también debemos entender algo, también esta sabiduría que según el pasaje de Santiago, que esta sabiduría está disponible, ¿verdad? Que es más preciosa que el oro, o sea, mejor que el oro preciado, mejor que la plata, pero también acá pocos tenemos acceso al oro, pocos tenemos acceso a la plata, ¿verdad? O una gran suma de dinero. Pero sí todos tenemos, aquellos que han creído en Jesucristo, todos tienen acceso a la sabiduría, que tiene más valor que lo que ya mencioné. Y la gente pelea y muere por el dinero, ¿o no es así? ¿Sí? Porque quieren obtenerlo. Ahora nosotros podemos obtener esa sabiduría celestial y piadosa, porque está disponible, es accesible. Dice versículo 5 en adelante, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado.
Dios es la fuente y administrador de la sabiduría. Vemos eso. La sabiduría que tanto necesitamos está a nuestra disposición. Si tan solo se la pedimos. ¿Ok? Aquella sabiduría que necesitamos para nuestro diario vivir, aquella sabiduría que necesitamos para enfrentar las pruebas cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida y prueban nuestra fe, está al alcance de nosotros si tan solo se lo pedimos a Dios. Si tan solo